Bueno, agradecer a todos vuestra presencia en esta tercera jornada que hemos hecho de celebración del 130 aniversario de esta agrupación. Tenemos que decir, yo como secretario general, que es un orgullo que podamos celebrar este 130 aniversario y además que coincida estando yo de secretario general, pero como no, tengo que agradecer el trabajo que todos los que me han predecido pues han podido hacer el trabajo para que hoy consigamos estar aquí. Es muy bonito que en el día de hoy estáis aquí familiares de personas que han tenido una vinculación con nuestra agrupación desde hace muchos años, personas que fueron represaliadas durante la dictadura, que pasaron mucho para que hoy día el Partido Socialista sea lo que es, incluso que la democracia en nuestro país sea la que es y la podamos estar disfrutando estas generaciones que hemos venido detrás, no voy a decir estas nuevas generaciones. Y también es bonito porque veo a gente que se incorpora a nuestro partido, gente como Esther, como Mayo, que viene también, como otros compañeros más que son simpatizantes, que también se acercan en el día de hoy a estar con nosotros. Somos una agrupación abierta, tiene que estar abierta a todas las personas que cada día quieren sumarse a este proyecto del Partido Socialista, que es un proyecto vivo, que es un proyecto que tiene que estar adaptándose a los tiempos y, como no, hoy en día pues los tenemos que adaptar al siglo XXI, al año 2019, y de esa forma pues queremos conseguir el reto de gobernar, llegar a la alcaldía y cambiar esta realidad social que tenemos en esta ciudad, que tenemos que conseguir darle un giro rotundo que nos permita que podamos seguir viviendo en esta ciudad y un cambio social también fundamental. Yo solo para acabar, agradecerle a Miguel Ángel su esfuerzo, su pasión y su conocimiento que hace posible, contando con él, que siempre tengamos presente la memoria histórica. Y agradecer a todos los que habéis hecho posible que se celebren esta jornada y, por supuesto, a todos los familiares que habéis venido, pues mi agradecimiento y mi reconocimiento por lo que habéis supuesto y lo que han supuesto vuestros familiares para esta agrupación. ¿Vale? Muchísimas gracias. Si os parece, vamos a hacer entrega de los reconocimientos antes de nada, por lo que dice Miguel Ángel, y después ya damos paso a la conferencia. ¿Vale? En primer lugar, los familiares de Cándido Méndez Núñez, que pasen por aquí para entregarle homenaje a este gran socialista. En segundo lugar, el sobrino de Juan José Contreras Guardia, que fue senador en la primera legislatura, un gran compañero. Juanma. Bueno, tenemos que decir que en el reconocimiento que se le hace, voy a coger este mismo, este de Dolores García Castellano. Viene a recoger buena parte de documentación que tiene esta exposición, que es documentación que recoge el origen de la agrupación de Jaén, que ya en el socialista desde 1889 se ha conseguido recopilar, ya digo, por el trabajo de Miguel Ángel y muchos compañeros de la Asociación de la Memoria Histórica. Entonces los documentos que veáis van ligados a esos primeros documentos del socialista, donde hablaban de la agrupación de Jaén, cuando hacían las primeras medidas, cuando ya se reconoce el reconocimiento y el origen de la agrupación de Jaén. Todo va ligado hasta el punto central, que es donde ya se hace un homenaje a la persona específica de la que hacemos referencia. A continuación, la nieta de Alfonso Fernández Torres, Ana, va a recoger el homenaje a su abuelo. La hija
de Manuel Negrillo Campos, que fue concejal socialista durante la República. Juan Negrillo va a recoger esta homenaje. No, yo no. ¿Tu hija? El nieto de Anastasio Valdivia Martínez y compañero del partido Miguel Ángel Valdivia Pollatos. La hermana de Juan Cerrillas Jarreño y su hija, que van a recibir este homenaje de un gran socialista, senador y alcalde de Capella. Diego Vadillo Lechuga, sus nietas que viven no están en Jaén, están en Bélgica. Hemos intentado conectar con ella y no ha podido ser, así que lo siento, se queda aquí la agrupación y si alguna vez viene por Jaén, como tenemos contacto a través del compañero Cristóbal López Carvajal, le entregaremos este homenaje. De Diego Vadillo. De Ángel Carrasco de los Ríos, su hijo Miguel Carrasco Cazalilla va a recibir el homenaje a este cordobés y jiennense que luchó tanto por la libertad. Juan Antonio Moreno Cano, que no tenemos el homenaje aquí porque falta la foto, pero sí está su nieta, María Dolores Pareja Cano, que luego cuando tengamos la foto y el marco, pues se lo entregaremos en un acto. Como esto continúa y el 28 de septiembre de este año se cumple el 130 aniversario, haremos otro acto con todos y todas las represaliados socialistas de Jaén. Y entonces, bueno, ahí será un momento de la entrega. Pero sí vamos a hablar de Juan Antonio Moreno Cano ahora después. Sí. Y ya termina lo que es la biografía. Ahora hay más homenajes para recibir de la anterior charla que dio Carmen Rueda Parras, que va a recoger el homenaje a Ángeles Morente Molina, su nieta Ana Belén Valdivia Pollato. Carmen Rueda, puede pasar por aquí porque está Josefa Calabria Muñoz y entonces que venga también su familiar a recoger el homenaje a esta mujer represaliada por el franquismo, una gran socialista.
También un homenaje a Dolores García Castellano. Su nieta, hoy, que estaba bastante tiempo parada, ha entrado a trabajar en el Ayuntamiento de Martos. Y entonces Carmen, como habló de ella, coge el homenaje y se lo entregaremos a Paqui Latorre, una gran compañera también. Que ha trabajado hoy el primer día. Bueno, y a la agrupación, te lo quedas tú, luego se lo entrego. A la agrupación socialista municipal de Jaén, pues todo el homenaje de las primeras noticias de esta agrupación en 1889, cómo se va formando la primera ejecutiva del acta fundacional y el símbolo antiguo de cuando se formó el Partido Socialista, que era el yunque, el libro, el tintero. Significa la unión de los trabajadores manuales e intelectuales, que es lo que siempre ha tenido el Partido Socialista. Tanto a Julio Millán como a Carmen Espín le hago entrega. Este homenaje es un homenaje, quiero leeros textualmente porque nos implica a todos los y las compañeras represaliadas por la dictadura franquista que dieron su vida y lucharon por el triunfo de la democracia, el socialismo y la libertad. Lo que se concede en Jaén con motivo del 130 aniversario por todos nuestros antepasados. Compañeras y compañeros, vamos a empezar la charla sobre la biografía de los socialistas jiennenses que toca hoy. Agradecemos la presencia del secretario general provincial de la UGT, Manolo Salazar, que está aquí acompañándonos, junto con Capilla Vega, también de la Ejecutiva Provincial de la Unión General de Trabajadores, y otros compañeros y compañeras que han venido de Jaén y de otros pueblos a la charla. Manolo Campos, gracias por traer a Juanma, al sobrino de Juan José Contreras Guardia, porque desgraciadamente, como diré ahora, su hija también falleció como él, y ya solo le queda a este sobrino, Juanma, que ha venido con Manolo y está aquí presente. Y nada, empezamos la charla. Agradecer a Manolo Fernández Palomino y dar la enhorabuena por nuestro senador socialista de la provincia de Jaén para esta legislatura que empieza. Yo agradecer a la agrupación municipal, a Julio Millán, a Carmen Espín, a Felipe Manzano, a Lola, a todos y a todas que han colaborado de la Ejecutiva conmigo para hacer estas tres charlas con motivo del 130 aniversario de la fundación de la agrupación socialista de Jaén. Ahora Ana Tudela, que la pobre trabaja y no vendrá hasta cerca de las 8, va a sustituir a Manolo porque también se tiene que ir a dar un meeting en esta campaña de las elecciones municipales y europeas que tenemos en la provincia. Y darle las gracias también porque ella vio la necesidad de hacer esta actividad y bueno, entre todos y todas lo hemos hecho posible. Compañeros, compañeras, escribo de memoria lo que tuve delante de los ojos, y lo que tuve delante de los ojos son todos estos grandes compañeros que hoy hemos homenajeado, todos estos compañeros que lucharon por el socialismo y por la libertad, por la justicia social y por la igualdad. Ya en tiempos jóvenes todos pertenecieron a las Juventudes Socialistas, luego pasaron al Partido Socialista y a la UGT, a las tres organizaciones socialistas desde muy jóvenes. Lucharon en la República, lucharon durante la Guerra Civil y después, incluso en el franquismo, incluso estando en la cárcel, se organizaron para que el partido no desapareciera y estuviera siempre vivo. Y sobrevivieron al franquismo, aunque fuera 6 meses como Manuel
Negrillo Campos, que solo 6 meses después de morir el dictador que tanto dolor le infligió, como al resto de los compañeros que hoy homenajeamos, falleció hoy hace 43 años en el hospital de Jaén. El agradecimiento es a todos y a todos los compañeros y familiares de estos homenajeados, y el 28 de septiembre de este año se cumple ya el 130 aniversario. Estamos en el año, pero concretamente la acta fundacional y la creación del partido con la primera ejecutiva, los 16 primeros socialistas, el 28 de septiembre. Yo me comprometo a que no solo todos y todas las que hoy se han homenajeado tengamos una relación de todos los socialistas que fueron represaliados, unos fusilados, otros muchos años en las cárceles franquistas, como vamos a ver a continuación en cada uno de los grandes socialistas que hablaremos a continuación. Hay que volver para atrás. En primer lugar, Cándido Méndez, compañero Felipe, pero vamos, yo me lo sé, pero para que lo veáis mejor. Cándido Méndez nació en Barcarrota, Badajoz. No era de Jaén, pero luego se integró en Jaén muchísimo y trabajó muchísimo por el partido. Hijo de pastores, Cándido Méndez perteneció desde muy joven a la Juventudes Socialistas y luego al Partido Socialista y a la Unión General de Trabajadores. Yo recuerdo cuando hablaba con él, porque fue el primero que contactó conmigo el 20 de diciembre de 1975, o sea, al mes de fallecer el dictador. Angelillo me decía a mí, hay que formar el partido, hay que formar la Juventud Socialista, hay que formar la UGT, es muy importante, porque otros partidos de izquierda nos llevan ventaja. No te preocupes, que lo que me diga el partido, así lo haremos. El partido me dice, hay que reconstruir la Juventud Socialista. Hemos tenido una crisis en verano del 75 y muchos que estaban en el partido se han ido a otro partido de izquierda, el Partido Comunista en concreto. No te preocupes, que vamos a reconstruirlo. Con jóvenes estudiantes de la entonces Colegio Universitario de Jaén, que estaba en Perito, donde está ahora el Corte Inglés, tanto de filosofía y letra, historia, como de medicina, primero de medicina que se hacía, junto con impresores jóvenes que venían de Gráficas Nova y tenían un problema laboral grande en ese momento, formaron las Juventudes Socialistas. A mí me tocó reconstruirla y nombramos al primer secretario general, que fue Pedro Pareja Moreno. Pero claro, todos estos que estoy nombrando, al curso siguiente, en octubre, nos tuvimos que ir a Granada. Pero bueno, teníamos vinculación con Jaén y veníamos con mucha frecuencia, y lo mismo que trabajamos en Jaén, trabajamos en Granada, para que tanto la Juventud Socialista en Jaén como la de Granada, os digo que en septiembre de 1977 fueron, la de Jaén, la segunda agrupación más numerosa, con 475 afiliados a la Juventud Socialista, y la de Granada con 460. La primera fue obviamente Madrid, donde había más población y más juventud, pero eso que tengáis en cuenta, que la Juventud Socialista de Jaén y de Granada, donde luego los de Jaén nos fuimos a Granada, fuimos las más numerosas en el primer congreso que se celebró al interior, porque hubo uno en el exterior que se celebró en Lisboa durante la dictadura de Franco, en verano del 75. En el 77 ya tocaba hacerlo en el interior y lo hicimos muy bien. Cándido Méndez, enseguida que fue trabajador, se afilió a la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT. Hablaba con él, me decía, Angelillo, hicimos la grande de los trabajadores de la tierra, que era en junio de 1934, bajo el Bienio Negro, una coalición de derechas, una huelga de más de 1,5 millones de jornaleros y pequeños agricultores para reivindicar un convenio colectivo del campo justo. Y ganaron la huelga, y eso, cada vez que lo decía, pues se le hinchaban los pulmones, y estaba muy contento por ese acontecimiento en el que participó él. En la guerra, como aquí muy bien dice, fue comisario de batallón. Después de la guerra, lamentablemente, entró en la cárcel, fue condenado a muerte. Le conmutaron la muerte por cadena perpetua, 30 años.
Estuvo muchos años en las cárceles franquistas, sobre todo en el campo de concentración de Formentera, en las Islas Baleares. Allí sufrió muchísimo, estuvo a punto de morir de enfermedad en esa situación. Sale en 1945 en libertad vigilada y me dijo: puse una escuela en mi casa para enseñar a los analfabetos y erradicar el analfabetismo en Barcarrota, pero el franquismo me la prohibió. Como estaba tan perseguido en su pueblo, en Barcarrota, se vino a Jaén. En finales de los 50 estuvo en la provincia de Jaén, en varios sitios, hasta que ya finalmente entra en Jaén, en la calle Sagrada Familia. Me acuerdo de las reuniones que hemos tenido allí en su casa, lo mismo que él y otros socialistas y otras socialistas en casa de mi padre. Y entra en contacto con su hijo y él, con Cándido Méndez Rodríguez y Cándido Méndez Núñez, con varios socialistas. Ya dije que el 20 de diciembre del 75 entró en contacto conmigo, mandado por Pepe Gámez, un socialista también histórico de Úbeda, que luego fue alcalde en La Democracia en 1979. Hombre, ve a casa de Anastasio Valdivia y allí con su hijo a ver si podéis también formar la juventud del partido de la UGT, porque estábamos pocos y había que organizarse bien. Y lo hicimos muy bien, nos organizamos muy bien, todos los que hoy estoy nombrando, y Cándido me dio el carnet número 6 del partido de la provincia de Jaén. El número 5 lo tiene su hijo, Cándido Méndez Rodríguez, y los otros 4, Diego Vadillo, su hijo que también falleció, Cándido Méndez Núñez, el número 3, y mi padre el número 4, mi padre el número 4, yo el número 5, el número 6, luego Cristóbal López Carvajal, José María de la Torre. Exactamente, todos esos fueron después, pero tu padre también tuvo el carnet número 7 de la provincia de Jaén, Manuel Campos Negrilla, aunque fuera solo por 6 meses, pero bueno, esa fue su gran satisfacción, y ahora después hablaremos de también largo y tendido. Llegada a la democracia y organizaba ya las 3 organizaciones, tanto Juventud Socialistas como PSOE como UGT, fue concejal desde 1979, la primera legislatura, y luego en 1983 conmigo, en la única mayoría absoluta que ha tenido el Partido Socialista en Jaén, en la democracia actual, aunque hemos gobernado en minoría en otras ocasiones. Y bueno, hizo una labor muy interesante en el tema que le tocó vivir, y fue muy querido no solo en el partido sino por todo el resto de la oposición, porque tenía un carácter enorme, fue muy buena persona y muy luchador. Y en 1991 falleció Cándido Méndez Núñez, después de una larga etapa de su vida como socialista. Juan José Contreras Guardia fue un joven que, iniciada la guerra, se apuntó voluntario a defender la República. Era natural de Torredonjimeno. Había entrado en las Juventudes Socialistas. Era familia de Francisco Villar, el último alcalde socialista de Torredonjimeno. Se enroló en el ejército y al finalizar el 2 de abril de 1939 fue detenido, y en el campo de concentración de Santiago de Calatrava, con otros casi 5.000 soldados republicanos, se comían hasta las raíces de la hierba en esos meses de abril, mayo y junio que pasaron allí, hasta que fue condenado. Y bueno, pues tuvo que estar muchos años en la cárcel. Se licenció del ejército franquista porque le hicieron hacer la mili con el ejército franquista en 1951, y entró en contacto en la cárcel con Alfonso Fernández Torres, que estaba en Sevilla desterrado, y allí fue un compañero que junto con Juan Zarría siempre estuvieron juntos, codo con codo, en el partido, en la clandestinidad, para reorganizarlo.
Después de la llegada de la democracia, donde tuvimos muchas reuniones clandestinas en su casa, venía del sector histórico con Alfonso Fernández, con Juan Zarría. Juan José Contreras vivía detrás de la iglesia de San Roque y allí tuvimos muchas reuniones clandestinas en su casa, sobre todo para unificar el partido, porque había dos sectores, el PSOE renovado, que lideraba Felipe González, y el PSOE histórico, que estaba liderado por unos socialistas que estaban en México cuando los del interior, Alfonso Fernández, Juan Zarría, Juan José Contreras Guardia, estaban dando la cara aquí en España, tanto en el franquismo como en la transición. Se consiguió en junio de 1976 que ya se unificasen los dos sectores del partido y se hizo un partido fuerte. Juan José Contreras fue senador socialista en la primera legislatura y luego presidente de la agrupación local del PSOE de Jaén entre 1977 y 1979. Si alguno conocéis mayores, en la calle Arquitecto Verges tenía una empresa Sudema de construcción de madera y de ferretería. Allí iba yo mucho a comprarle materiales. Se fue de Jaén a Córdoba, su hija fue profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en Córdoba, la Universidad de Córdoba, y su hija y él fallecieron, y gracias a Manolo Campos, este compañero entrañable de Torredonjimeno, hemos localizado a su sobrino Juanma y le hemos dado ese homenaje tan merecido a Juan José Contreras Guardia. En tercer lugar, Alfonso Fernández Torres. ¿Qué decide Alfonso Fernández Torres de su padre y de su hijo? Alfonso Fernández Torres nace en Torreperogí. Alfonso Fernández Torres era hijo de otro Alfonso Fernández que tenía un bar en Torreperogí. Le decían Petaca Grande al padre de mote y Petaca hijo al hijo, Alfonso Fernández Torres. Gracias al trabajo de su padre pudo estudiar la carrera de Derecho. Y no es cierto que le quedara una asignatura y no aprobara, sí aprobó la asignatura esa que le quedaba, pero era la pasión que tenía por organizarse en el Partido Socialista, en la Juventud Socialista y en la UGT, lo que hizo dejar esa asignatura pendiente, pero luego la terminó y fue abogado. Desgraciadamente no pudo ejercer porque, como veremos ahora más tarde, el franquismo lo inhabilitó de por vida durante la dictadura a que ejerciera como abogado, pero no como socialista, que sí ejerció muy bien. Fue presidente de la Casa del Pueblo de Torreperogí, fue secretario provincial de la Federación de Trabajadores de la Tierra y presidente de la Federación Provincial Socialista de Jaén. Fue muy activo en la Revolución de Octubre de 1934 y por eso fue detenido. En abril del 36 fue elegido compromisario de Jaén para ser diputado. Por poco no salió. Durante la Guerra Civil fue presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Iniciada la Guerra Civil en Torreperogí, y eso lo dice en su juicio sumarísimo, con un camión y unos 12 o 14 milicianos armados de Torreperogí, no solo sofocó el levantamiento fascista del 18 de julio del 36 en Torreperogí, sino que se fue por toda la sierra de Cazorla y Segura para acallar a todo el levantamiento. Eso lo dice su juicio sumarísimo. Por eso fue condenado a 30 años de cárcel. Su padre fue fusilado. ¿Y sabéis por qué? Porque discutió con un cacique fascista de allí durante la República y ese después hizo un informe malísimo del hombre que nunca robó ni mató, simplemente defendió ardorosamente a su padre de Alfonso Fernández Torres, Petaca, padre que le decían cariñosamente en Torreperogí, y fue fusilado. Pero Alfonso Fernández pasó 12 años en las cárceles franquistas, en varias fases, y nunca, a pesar de ser luego desterrado a Sevilla, dejó de estar organizando el partido, ni en la cárcel ni cuando salía. Por eso, cada poco tiempo recaía otra vez y otra vez, en total 12 veces. ¿Cómo se buscó la vida en Sevilla? Un abogado ilustre como él, que tuvo los mejores catedráticos de Derecho en la Universidad de Granada en los años 20 y 30, como don Fernando de los Ríos o don Jerónimo Bujeda,
Ojeda, que son, vamos, Jerónimo Ojeda fue diputado por Jaén en las elecciones de la Segunda República, pues no pudo ejercer. Ejerció de administrativo en un taller mecánico y a veces tenía incluso que lavar los coches. Pero bueno, resistió a todas esas humillaciones, a todas esas torturas, esas vejaciones, a todos esos encarcelamientos, 12 años, como he dicho anteriormente, que sufrió en varios sitios, la prisión de Jaén, en Alicante, donde fue detenido porque quería marcharse de España y no vivir bajo la dictadura de Franco, en Úbeda, en Valencia. Todos esos sitios recorrió Alfonso Fernández durante toda su etapa de reclusión. Formó parte siempre de la ejecutiva permanente del PSOE del Interior. Nunca quiso irse de España, aunque pudo irse, pero no, quiso quedarse aquí y apadrinó en Sevilla, a través de su hijo, que entró en contacto con jóvenes socialistas. Alfonso Fernández Malo, hijo de Alfonso Fernández Torres, estaba estudiando también Derecho, es abogado y ha ejercido afortunadamente durante muchos años, y entró en contacto con jóvenes socialistas que luego serían dirigentes del partido, como Felipe González, Alfonso Guerra, Guillermo Galeote, Luis Yáñez, entre otros, que lo metió en el partido y en la Juventud Socialista. Y entonces esto sería en 1973, en el Congreso de Suresnes, los que conseguirían que el partido se volviese al interior, no estuviese en el exterior, y a la larga, con Alfonso Fernández Torres, con Juan Zarría y con Juan José Contreras, entre otros socialistas históricos, reunificar el partido en el interior. Fue diputado, llegada a la democracia, desde el 15 de junio de 1977 hasta el lamentable accidente mortal para él que tuvo en Manzanares en diciembre de 1978, un accidente ferroviario que falleció Alfonso Fernández Torres. Yo voy a dejar ya, vale, no digo, Miguel, están llegando prácticamente, me está diciendo por aquí, ¿vale? Bien. Disculpadme, no sabes cómo he hecho. Ya. Muchas gracias, Juanma, por venir. Muchas gracias, Manolo. Venga, estamos en contacto. Sí, luego te mandamos el vídeo. También Manuel Fernández Palomino ha tenido que salir porque tenía que dar un meeting y está llegando Ana Tudela, que es la secretaria de Memoria Histórica de la Agrupación Socialista. Aquí tenemos a Manuel Grillo Campos, miembro de la UGT y afiliado a la Agrupación Socialista de Jaén, siempre de profesión sastre. Fue concejal del ayuntamiento de dicha localidad de Jaén durante la Segunda República, sobre todo en el periodo de guerra de 1936 a 1939, y por ese cargo, finalizada la guerra civil, fue detenido el 5 de abril de 1939 y condenado a cadena perpetua en Consejo de Guerra celebrado el 8 de mayo de este mismo año. Cumplió la condena en la prisión de San Miguel de los Reyes, en Valencia. Allí fueron muchos socialistas. Muchos hemos visto también a Alfonso Fernández, a Juan José Contreras. Muchos socialistas estuvieron en esa cárcel, en San Miguel de los Reyes. Sobre todo los que fueron detenidos en el puerto de Alicante, y otros que no lo fueron, lo llevaron cuanto más lejos de Jaén y pasaron enfermedades y pasaron hambre, que muchos de ellos murieron. Afortunadamente Manuel Negrillo sobrevivió a esos lugares tan terribles que fueron las cárceles franquistas en los años 40. Enseguida formó parte de la organización socialista en dicha cárcel de Santiago de los Reyes. Salió en libertad condicional y después de cumplir más de 5 años de reclusión sufrió 2 años de destierro. Me decía Miguel Ángel, engañé al policía que quería desterrarme muy fuera de la policía de Jaén, le dije, pon Pegaljá, si esta gente no sabe dónde está Pegaljá. Y entonces allí estuve cerquita de Jaén para que no me mandaran a Sevilla o a Granada o a Almería, ¿no? Y así poder estar cerca de la familia. Allí trabajó con su mujer y con su hija y tuvo tema de sastre siempre, y en Jaén, cuando ya pudo volver a Jaén, siguió trabajando como sastre y también vendiendo entradas en los cines de Jaén, el cine de los Ramírez. Iba yo siempre, Manolo, venga que voy a montar al cine de Arimelia o a Liz Palas, que es donde más le tocaba estar
en la taquilla. Entró en contacto con mi padre en la clandestinidad, le dábamos revistas semi-aceptadas, como era El Triunfo o Cuadernos para el Diálogo, las leía, le encantaba, porque vivía lo que esas revistas decían, y también El Socialista. Fijaros lo que es la historia. El Socialista era Cándido Méndez Núñez, se lo daba a Francisco Rivillas, un socialista de Valdepeñas que vivía en Jaén, que murió un mes antes del fallecimiento del dictador. Qué lástima. Y este Francisco Rivilla se lo daba a mi padre, y mi padre se lo daba a Manuel Negrillo. Fijaros el círculo que había de socialistas que en ese momento no se conocían, pero sí a través de esos contactos familiares, pues estuvo siempre en contacto con el órgano oficial del partido, que era el socialista. Desgraciadamente no pudo vivir más años de la transición y de la democracia, entró enfermo y hoy, hace 43 años, después de 6 meses de dura lucha por sobrevivir contra una grave enfermedad, murió en mayo de 1976. Anastasio Valdivia Martínez, ¿qué voy a decir de mi padre? Desde muy joven se afilió a las Juventudes Socialistas, al Partido Socialista y a la Unión General de Trabajadores. Era administrativo y fue el primer secretario general de la Juventudes Socialistas Unificadas. La Juventudes Socialistas Unificadas era la unión impuesta de las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas. Como mi padre se llevaba muy bien con los dirigentes socialistas de la provincia de Jaén, pues enseguida le dijeron: Anastasio, tú hazte cargo de esta nueva forma que vamos a tener, esta nueva organización juvenil, que era la Juventudes Socialistas Unificadas. Luego pasó a otro encargo que le dieron, el Servicio de Inteligencia Militar. El Servicio de Inteligencia Militar, el SIN, era detectar a los oficiales que estaban en la zona republicana pero que eran franquistas, la quinta columna, y detectó a varios y los detuvo. Luego, por eso, a lo largo de la dictadura tuvo problemas con esos militares, incluso después de salir de la cárcel. Fue detenido el 15 de abril de 1939 en su casa y entró en la cárcel condenado por auxilio a la rebelión durante 12 años, que cumplió 4 de ellas en la cárcel de Jaén en principio. Salió en libertad vigilada y lo primero que hizo es entrar en contacto con los compañeros que estaban en el partido, tanto aquí como fuera, y reorganizar el Partido Socialista Obrero Español. Así tuvieron 27 compañeros organizados en Jaén desde 1943 hasta el 2 de febrero de 1946, que cayeron 27 de la Federación Provincial Socialista, Juventud Socialista, PSOE y UGT en Jaén. Entre ellos mi padre, Juan Zarría, Fernando Morales, Pepe Gámez, Rafael Carrasco, un montón de compañeros que otra vez fueron detenidos, y esta vez lo mandaron a Cuaya, Segovia, un lugar, vamos, terrible. Yo estuve en el año 81, era el castillo donde Juana la Bertraneja, la mujer del rey Enrique IV, pues se veía con Beltrán de la Cueva, ¿no? Y entonces frío, pues puede llegar a 15 grados bajo cero. Allí pilló una pulmonía y estuvo a punto de morir en ese lugar, en Cuaya. Con su humilde tienda de comestibles en la calle de Mandro Aguilar, junto al Arco San Lorenzo, pues a todas las familias humildes que no llegaban a final de mes con las escasas pesetas que ganaban, y familias, muchas de ellas numerosas. Hoy está aquí el yerno de Cándido Méndez Núñez, le puede dar testimonio, pues decía: bueno, venga, llévate fiado y cuando puedas, pues paga y no pasa nada. Lo primero es darle de comer a los hijos. Cuando llegaron las primeras elecciones en 1977, la Escuela de Arte y Oficio José Nogué, allí barrimos los socialistas. Debajo del mostrador teníamos cajas enteras con los nombres
de los que iban en las primeras candidaturas y luego la segunda y la tercera, Alfonso Fernández, que fue diputado, Juan Zarría, que fue senador, Juan José Contreras, que también fue senador, y bueno, sacado más de un 70% en algunas mesas y un 50% en la de la calle Maestra, que esa era más entreverada, esa era más entre de derecha y de izquierda. Pero bueno, esa era la voz que hicimos allí mi padre, mi madre y yo desde antes de morir Franco y después de morir Franco. Formó parte de la agrupación socialista de Jaén, la primera que se formó cuando la unificación, con Margarita Sainz. Margarita Sainz era una doctora que estaba aquí dando clases de medicina en el Colegio Universitario de Jaén, luego se fue a Granada, Cristóbal López Carvajal, Cándido Méndez Rodríguez, todos los socialistas que hemos nombrado antes, Cándido Méndez Núñez, Juan José Contreras, los primeros meses con Manuel Negrillo Campos, o la Ana ya se incorpora a la secretaria de Memoria Histórica de la agrupación. Y así también estuvo en la Unión General de Trabajadores, en la calle Aldana, cerca de mi casa. Allí iba pues gran parte de los socialistas de la provincia a mi casa, entre ellos Diego, que murió hace poco, y su mujer también, Diego Pérez Hombrado, el padre de Miguel, Ángel también, el padre de Juan y Negrillo, Manolo, bueno, todos los compañeros que podían hablar allí del partido, organizarse. La Unión General de Trabajadores en Jaén, que empezó con un poco de retraso, cuando nos pusimos las pilas llegó a tener miles de afiliados, sobre todo el hospital de allá abajo, de la carretera de Madrid. Prácticamente todos entraron, porque el de arriba había llegado un poco antes Comisiones Obreras, pero también llegábamos a constituirlo, y así tuvimos una unión local de la UGT muy importante en Jaén. Juan Zarría Jareño y su padre, Gaspar Zarría Moya, su hijo, Gaspar Zarría. Pues bueno, ¿qué voy a hablar de ellos? Más podría hablar su hermana, que está aquí presente, con la que he mantenido varias reuniones y una entrevista que un día la proyectaremos aquí. Ingresó en Cazalilla en la Juventud Socialista en 1933 y en la agrupación socialista de esta localidad de Cazalilla en 1935. Su padre fue juez de paz de allí de Cazalilla, y algunas veces cuando se iba el alcalde Juan Balbín también iba a Madrid o iba a Valencia, Gaspar Zarría Moya hacía las veces de alcalde sustituto. Al producirse la guerra se incorporó a la milicia socialista de Jaén, llegó a tener el grado de capitán del ejército republicano, fue detenido y condenado a 30 años de reclusión, pero lo peor que sufrió fue la injusticia que le hicieron a su padre, a Gaspar Zarría Moya. Gaspar Zarría Moya fue condenado a muerte, pero le llegó un indulto que un indeseable guardó en el cajón y no se lo hizo entregar a los que iban a fusilar en Andújar a Gaspar Zarría Moya. Luego llegó una inspección de la policía de Jaén, que por qué habían fusilado a Gaspar Zarría Moya, y este hombre dijo, sí, tengo el indulto, que lo tengo en mi casa. Fue a su casa y se pegó un tiro, pero ya habían matado injustamente a Gaspar Zarría Moya. Bueno, tras su paso por varias cárceles salió en libertad condicional en enero de 1944. No podía llegar a Cazalilla. Le tenían prohibido el franquismo entrar en Cazalilla, pero sí regresó a Jaén capital muchas veces, procedente de otros sitios, de Sevilla, donde entraba en contacto con Alfonso Fernández, o desde Madrid. Cuando él estuvo nada menos que 15 años en las cárceles franquistas de España, Juan Zarría, su hermana aquí presente y su madre de Juan, siempre iban detrás de él donde iba, para que no le pasara nada, para que no se muriese de enfermedad o de hambre.
siempre. En todos los sitios de España donde estuvo Juan, estaba su madre y su hermana presente detrás de su Juanito, como llamaba. En 1946, cuando reorganizó con otros 27 compañeros la Federación Socialista de la provincia de Jaén, es detenido, como hemos visto también con mi padre, el 2 de febrero, el día de la Candelaria, el día de la purificación de 1946, y otra vez entró en la cárcel. No solo esa vez, sino que otras veces posteriores, en el 48, en el 52, entró y salió muchísimas veces de la cárcel, en el 57 también, pero a pesar de eso era inasequible al desaliento socialista y siempre estuvo fiel a sus ideas. Perteneció al PSOE del Interior. Cuando se produce la escisión, luchó siempre junto con su hijo, con Gaspar Zarría, para que el Partido Socialista se unificase, y se consiguió en junio de 1976, y así Juan José Contreras, Alfonso Fernández, Juan Zarría unificaron el partido. Fue senador, fue alcalde de su pueblo y falleció siendo un gran referente para el Partido Socialista Obrero Español de la provincia, no solo de la provincia, sino de Andalucía y de toda España. Diego Vadillo Lechuga, también lo conocí, fue un abogado que durante la República, y en concreto durante la Guerra Civil, fue fiscal de los tribunales populares de Jaén. Fue condenado a muerte, pero se le conmutó la pena y estuvo condenado a 30 años de reclusión. Estuvo en las cárceles de Jaén, Santa Úrsula, en trabajo forzado en Dos Hermanas, en Sevilla, y allí, como enviudó por primera vez aquí en Jaén, conoció a Reyes, su segunda esposa, y entonces conectó con todos los socialistas de Sevilla, entre ellos estaba Alfonso Fernández Torres. Más tarde también conectó en Sevilla, porque aunque él vivía en Jaén, luego ya pudo venir a Jaén, iba mucho iba y venía a Sevilla, y allí conectaba con socialistas, veteranos y jóvenes, como luego en los años 60 Felipe González y Alfonso Guerra. Diego Vadillo Lechuga, junto con un futbolista de Jaén en primera división, Juan Cabrera, pues provocó la primera huelga de futbolistas de España en Jaén, en la temporada 1953-54. Cabrera, que luego fue dirigente socialista de Sevilla, fue encarcelado unos días en la prisión provincial de Jaén. Después fue liberado por presiones del presidente de Real Jaén, hombre, tal, que cual, pero Diego Vadillo era el que estaba detrás de todo eso. Como homenaje a Diego Vadillo, Cabrera Bazán hizo una huelga con Quino Galán, el futbolista, en los años 70, en 1977-78, y fue un éxito la huelga, y así consiguieron los futbolistas que tuvieron un contrato, porque muchos de ellos habían muerto, como todavía siguen muriendo, o se habían lesionado de por vida y no podían tener derecho a una pensión. El origen de esa huelga de futbolistas que empezó en Jaén en 1953-54 fue gracias a Diego Vadillo y a Cabrera Bazán, y luego en 1977-78, llegada la democracia, también. A Diego Vadillo lo conocí, y esto es el que me dijo Miguel Ángel, lo mismo que me había dicho Cándido Méndez: tenemos que organizar la Juventud Socialista, encárgate tú de reconstruirla, que estamos muy mal, vamos a ver si tenemos fuerza. Yo hice todo lo que posible con otro grupo de compañeros y compañeras de la Juventud Socialista, y bueno, ya las pusimos a funcionar. Desgraciadamente tuvimos que irnos a Granada, y luego dejamos aquí a otros y a otras seguir, y todos éramos lo mismo. Estábamos en las tres organizaciones juveniles luchando para reconstruirla: Juventud Socialista, Partido Socialista y Unión General de Trabajadores. Desgraciadamente, en septiembre de 1976 falleció de un infarto fulminante y no pudo ver ya la democracia, aunque ya se atisbaba,
pero sí tuvimos muchísimas reuniones. Era el centro del socialismo en Jaén antes de la muerte de Franco y después de la muerte de Franco, en el Paseo de la Estación, que era su casa, de Diego Vadillo Lechuga. Su hijo también, en un desgraciado accidente en 1983, lo pilló una moto, se dio un golpe contra el bordillo y falleció prácticamente en el acto. Sus nietas están en Bélgica, no están en Jaén, por eso no se les ha podido entregar el homenaje, pero bueno, a través de Cristóbal López Carvajal se lo haremos llegar. Ángel Carrasco de los Ríos, es natural de Córdoba, pero luego después del 36 vivió toda su vida, salvo los tiempos que estuvieron en la cárcel de Totana, en Murcia, en Jaén. Ángel es padre de Miguel Carrasco Cazalilla, fue camarero, fue secretario general del Sindicato de Hostelería de la UGT de Córdoba. Cuando los franquistas llegan a Córdoba, muchos cordobeses, incluido él, entre cordobeses, granadinos, malagueños y sevillanos, más de 200.000 estuvieron durante la Guerra Civil en la provincia de Jaén. En Jaén capital, 20.000. Nada más llegar a Jaén, en el seminario se formaba la 24 Brigada Mixta y allí formó parte de ese cuerpo de ejército de la República y fue por todos los lugares de España a luchar contra el fascismo y para que sobreviviera la Segunda República. Desgraciadamente no pudo ser así y al finalizar la guerra estuvo detenido y encarcelado en la cárcel de Totana por auxilio de rebelión. 12 años de reclusión le echaron, de los que cumplió 3, y en Totana, en Murcia, bueno, salió en libertad y ya vino a Jaén, continuó sus actividades sindicales y políticas socialistas, tanto como de camarero como de transportista, que también está, y por eso lo conocí yo, porque llevaba alimentos allí a casa de mi padre, la tienda de comestibles, y siempre le decía: cordobés, ¿cómo va la cosa? En el sentido, ya sabía que era la situación política que había en España y cómo había que luchar para conseguir la libertad. Falleció el 14 de julio de 1985 en Jaén. Juan Antonio Moreno Cano, que también lo conocí, fue socialista y masón. Es que decir masón todavía alguna gente cree que es una cosa rara, o no, es lo mejor que puede pasar a una persona, es la gente más inteligente, más preparada, más culta que hay. A la masonería no entra cualquiera, es una sociedad secreta donde está la gente como arquitectos, ingenieros, aparejador. Juan Antonio era aparejador, estuvo en Alcaudete como aparejador en el ayuntamiento y también luego en el ayuntamiento de Jaén. Fue, al finalizar la guerra, detenido, fue inhabilitado en el ayuntamiento de Jaén, no lo dejaron ejercer nunca más como aparejador del ayuntamiento de Jaén. Después de varios años de cárcel, fue desterrado a Valencia. Allí se fue con su mujer y con su hija varios años, hasta que de nuevo volvió a Jaén y en una empresa de arquitectura privada estuvo trabajando hasta el final de su vida laboral. Entró en contacto enseguida en los últimos años del franquismo y primero de la democracia con los dirigentes socialistas, en concreto con mi padre, y fue junto con Juan José Contreras Guardia, donde se reunía muchísimo en su tienda, en su Diema, la calle Arquitecto Verge, pues uno de los impulsores de la reorganización del Partido Socialista, tanto el renovado como el histórico, y así en 1977 se afilió también a la UGT, asistiendo como delegado al primer Congreso Constituyente de la Unión Provincial. Falleció en 1999, fue un compañero socialista muy longevo y siempre estuvo en la lucha, igual que su nieto. Hoy tenemos aquí una representación a María Dolores Pareja Moreno, que luego recibirá el homenaje cuando nos dé la foto de su abuelo Juan Antonio Moreno Cano. Y así termina una biografía de socialistas jienenses, lo mismo que Carmen Rueda hace 2 semanas hizo la semblanza de las mujeres socialistas de Jaén, que fueron represaliadas por el franquismo.
Tanto las mujeres como los hombres siempre lucharon por ese ideal que es la de construir una sociedad de hombres y mujeres justa, honrada, libre e inteligente. Muchas gracias.